Profe. Sí, dígame. Ya estamos listos, ya. Ok, adelante. Sí. Pues adelante, Kat. Profe, ¿presento pantalla para que Claro pueda que sí. verla? Claro que sí. Estoy aquí atento. No sé si ya se está compartiendo. Ya está el problema 5 aquí con Orduño, Pimentel, Vidal y Zavala. Adelante. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Nosotros vamos a exponer el problema 5 y nuestros esquemas los hicimos en SolidWorks para tener una mejor visualización. Compañero, creo que no te escuchas. Bueno, Pimentel. buenos días. Ya te escuchamos. Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros nos tocó exponer el problema 5 y nosotros hicimos nuestros esquemas en SolidWorks para tener una mejor visualización. Le dejo la palabra a mi compañero Uriel. Sí. Bueno, como comenta mi compañero, pues nosotros hicimos los esquemas en Solid para tener una mejor visualización. Aquí podemos ver nosotros lo que hicimos fue dividirlo en secciones para poder trabajarlo mejor. En este esquema podemos ver lo que son los eslabones 3 y 4, donde marcamos las velocidades que vendrían siendo las líneas punteadas y tanto sus las velocidades respecto de B, las velocidades respecto de C, A y B. Y el sentido de giro del eslabón de la velocidad angular 2. Luego pasamos a calcular las velocidades, que en este caso vendría siendo la velocidad de A, es igual a la velocidad angular del eslabón 2 por la distancia que hay de O con respecto, la velocidad que hay de O con respecto a, con el punto A, sustituyendo los valores, y eso ya pues nos vendría dando las 2 pulgadas, 2 pulgadas sobre segundo, y esto vendría siendo la velocidad de A. Aquí podemos ver el triángulo, en este caso voy a regresar de todo el problema, en este caso los triángulos de cada velocidad respectivamente, como lo planteamos por ejemplo en esta parte, pero pues ya con respecto a todo. Y pues aquí empezamos a tener la velocidad de 8. ¿Alguien prendió su micro? Sí, por favor. Entonces aquí ya empezamos a sacar las velocidades respectivamente de cada una. En la velocidad C tendríamos que es igual a la velocidad A más la velocidad C con respecto de A. En este caso desconocemos las magnitudes de lo que es la velocidad C y A, pero vendríamos haciendo el mismo procedimiento que hicimos en para obtener las velocidades de cada una, en este caso
nos vendría siendo velocidad de C es igual a 1.95 pulgadas sobre segundo, y ya obtendríamos que la velocidad C con respecto a es 1.40 pulgadas sobre segundo. Ya después sacamos la velocidad con respecto a y es igual a la velocidad del eslabón 3 más RCA. Y haciendo todo el despeje y las posiciones adecuadas, tendremos que la velocidad del eslabón 3 es igual a 0.35 radianes sobre segundo. Aquí vendríamos haciendo ahora lo mismo que hicimos en esta pasada, pero con respecto a la velocidad B, que vendría siendo 1.57 pulgadas sobre segundo, y la velocidad de B con respecto a, que vendría siendo 0.64 pulgadas sobre segundo. Sacamos la velocidad de B con respecto de C, que vendría siendo 0.93 pulgadas sobre segundo. Aquí vendría estando su representación gráfica, que le cedería la palabra a mi compañera Jordana. Bueno, ya terminando con el segmento anterior, pasamos al segmento BD, y aquí podemos ver su representación con sus distintas velocidades. Siguiente. Aquí pasamos a realizar el triángulo de velocidades y tenemos como resultado que la velocidad del segmento D es igual a la velocidad del segmento B más la velocidad del segmento D al segmento B. Nos da un resultado de 0.20 pulgadas sobre segundo, y la velocidad de D con respecto a B es igual a 1.5 pulgadas sobre segundo. Ahora, para obtener la velocidad angular, nos da que la velocidad de D a B es igual a la velocidad angular de 5 más R a B, y la velocidad angular de 5 es igual a la velocidad de D sobre B sobre R de B, que es igual a 1.5 pulgadas sobre segundo sobre 2 pulgadas, y nos da un resultado de 0.75 radianes sobre segundo. Ahora, la velocidad de D, que es igual a la velocidad angular de 6 más R de D a O 6, da como su despeje da como resultado a BD sobre R del segmento D al O6, nos da como resultado 0.05 radianes sobre segundo. La siguiente, por favor. No, te fuiste muy lejos, creo. No, sí, estás bien. La siguiente, perdón. No, es esta. Sí, ya, perdón. Ahora pasamos al segmento F y a hacer su triángulo de velocidades, que nos da como resultado B es igual a 0.5 radianes sobre segundo por 6 pulgadas, con un resultado de 0.3 pulgadas sobre segundo. Ahora, para sacar la velocidad de F es igual a la velocidad de E más la velocidad de F con respecto a E, que nos da 0.29 pulgadas sobre segundo. Para sacar la velocidad de F con respecto a E es igual a la velocidad angular del segmento 7 por R de F a E, y su despeje nos da como resultado 0.7 radianes sobre segundo. Bueno, y aquí ya empezamos a calcular lo que con los valores anteriores obtenidos de las velocidades empezamos a aceleraciones respectivamente de cada punto. Entonces, tomando en cuenta que la velocidad angular del eslabón 2 es constante, esto nos va, entonces la aceleración tangencial de A será igual a 0. Entonces ya con estos datos podemos plantear nuestra ecuación para trazar nuestro primer polígono de aceleraciones. Entonces nuestra ecuación quedaría: la aceleración de C normal es igual a la aceleración de A normal más la aceleración de C respecto de A normal más la aceleración de C respecto de A tangencial.
Podemos calcular las aceleraciones normales con nuestras velocidades de cada punto y sus respectivas dimensiones. Entonces quedaría la aceleración de A normal es igual a la velocidad de A al cuadrado entre O2A. Esto es igual a 2 al cuadrado entre 2, que es igual a 2 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Después sigue la aceleración de C respecto de A normal, que es igual a la velocidad de C respecto de A al cuadrado entre CA. Esto es igual a 1.40 al cuadrado entre 4. Y como resultado nos da 0.49 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Después la aceleración de C normal es igual a la velocidad de C al cuadrado entre CB. Esto es igual a 1.95 al cuadrado entre 2.5. Y como resultado nos da 1.52 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Entonces ya teniendo estos datos ya podemos trazar nuestro polígono de aceleraciones y ya solamente nos queda medir la aceleración de C respecto de la tangencial, que nos da 1.37 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Entonces nos pasamos a la siguiente ecuación. La siguiente ecuación tenemos que es la velocidad de V normal más la aceleración, la aceleración de V normal, más la aceleración de V tangencial. Esto es igual a la aceleración de A normal más la aceleración de V respecto de A normal más la aceleración de V respecto de A tangencial. Pero como ya recordarán, pues ya tenemos la aceleración de A normal y ya nada más nos queda calcular la aceleración de V respecto de A normal, que la calculamos con la velocidad de V respecto de A al cuadrado entre VA. Esto es igual a 0.64 al cuadrado entre 1.75, igual a 0.23 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y calculamos la aceleración de V normal, que sería igual a la velocidad de V al cuadrado entre VA, igual a 1.57 al cuadrado entre 1.75, que es igual a 1.40 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Entonces ya nada más nos queda trazar nuestro polígono igual de ecuaciones, de aceleraciones, y ya nada más medimos la aceleración tangencial de V respecto de A, que nos da 1.70 pulgadas sobre segundo al cuadrado, y la aceleración de V tangencial, que sería 1.74 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y ya por último trazamos, en esta parte planteamos nuestra última ecuación, que sería la aceleración de V normal más la aceleración de V tangencial, que sería igual a la aceleración de C normal más la aceleración de V respecto de C normal más la aceleración de V respecto de C tangencial. Entonces, pues si se dan cuenta, ya tenemos la aceleración de V normal, la aceleración de V tangencial, y ya nada más calculamos, también ya tenemos la aceleración de C normal, y calculamos la aceleración de V respecto de C normal, que esto sería igual a la velocidad de V respecto de C al cuadrado entre BC, igual a 0.93 al cuadrado entre 2.5, igual a 0.34 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Entonces ya trazando nuestro polígono de aceleraciones con esta ecuación, respecto a esta ecuación, entonces tenemos la aceleración de V respecto de C tangencial sería igual a 0.06 pulgadas sobre segundo al cuadrado. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí ya tenemos nuestro polígono de aceleraciones de D respecto al punto B. Entonces, para trazar este polígono, nuestra ecuación sería la aceleración de D normal más la aceleración de D tangencial, que sería igual a la aceleración de V tangencial más la aceleración de D respecto de V normal más la aceleración de D respecto de V tangencial. Entonces, calculamos nuestras aceleraciones normales. La aceleración de D normal es igual a la velocidad de D al cuadrado entre O6D. Sería igual a 0.20 al cuadrado entre 4. Esto es igual a 0.01 pulgadas sobre segundo al cuadrado.
la aceleración normal de D respecto de B sería igual a la velocidad de B de D respecto de B al cuadrado entre dB. Y esto es igual a 1.51 al cuadrado entre 2. Y igual a 1.14 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Entonces ya teniendo estos valores, y como ya sabíamos anteriormente, ya medimos la aceleración de B tangencial. Entonces pues ya nada más nos queda medir la aceleración de D tangencial, que sería igual a 1.99 pulgadas sobre segundo al cuadrado, y la aceleración de D respecto de B tangencial, que sería igual a 1.02 pulgadas sobre segundo al cuadrado. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí también tenemos nuestro polígono de aceleraciones, pero como los valores son pues tan pequeños, no se alcanza a apreciar muy bien. Aquí la aceleración de normal es la primera, no le hacemos caso porque me acabo de dar cuenta que está mal ese valor. Nos confundimos ahí un poquito. Entonces, ya para trazar nuestro polígono de aceleraciones, trazamos nuestra ecuación. La aceleración de F normal es igual a la aceleración de E normal más la aceleración de F respecto de E normal más la aceleración de F respecto de E tangencial. Y entonces calculamos las aceleraciones normales. La aceleración de F respecto de E normal es igual a la velocidad de F respecto de E al cuadrado entre Fe. Esto es igual a 0.29 al cuadrado entre 4 y esto es igual a 0.02 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y seguimos con la aceleración de E normal, ahora sí su valor verdadero, que sería la velocidad de E al cuadrado entre O6E. Esto es igual a 0.3 al cuadrado entre 6 y esto es igual a 0.015 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y ya con estos valores ya podemos pues trazar nuestro polígono de aceleraciones. Y medimos que la aceleración de F normal es igual a 2.95 pulgadas sobre segundo al cuadrado y la aceleración de F respecto de tangencial es igual a 0.003 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y la siguiente, por favor. Y ya los dejo con mi compañero Clemente. Bueno, ya teniendo todas esas aceleraciones, calculamos las aceleraciones angulares. Las aceleraciones angulares se calculan teniendo la aceleración tangencial entre la distancia de los puntos. Entonces, la aceleración angular 3 es igual a la aceleración tangencial de C con respecto a entre el punto CA. Eso es igual a 1.37 entre 4, que nos da 0.34 radianes sobre segundo cuadrado. Continuamos con la aceleración angular de 5, que es igual a la aceleración tangencial de D con respecto de B entre el punto DB, que eso es igual a 1.02 entre 2. Eso es igual a 0.51 radianes sobre segundo al cuadrado. Después calculamos la aceleración angular de 6, que es igual a la aceleración tangencial de D entre el punto 6D, que es igual a 1.99 entre 4. Y eso es igual a 0.49 radianes sobre segundo al cuadrado. Después calculamos la aceleración angular de 7, que es igual a la aceleración tangencial de F con respecto de entre el punto FE, que es igual a 0.003 entre 4, que es igual a 0.49 radianes sobre segundo al cuadrado. La siguiente, por favor. Gracias. También calculamos la aceleración tangencial de C, que no la calculamos en el polígono de aceleraciones, que es igual a la aceleración angular de 3 por el punto AB, que es igual a 0.34 por 2.5, y eso nos da como 0.85 pulgadas sobre segundo al cuadrado.
la aceleración normal de B es igual a la velocidad de B al cuadrado entre el punto AB, eso es igual a 1.57 al cuadrado entre 1.75, y eso es igual a 1.40 pulgadas sobre segundo al cuadrado. La aceleración tangencial de F es igual a la aceleración angular de 7 por el punto EF, que es igual a 0.49 por 4, y es igual a 1.96 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración tangencial de E por la aceleración es igual a la aceleración angular de 6 por el punto EO6. Eso es igual a 0.49 por 6. Y eso nos da 2.94 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Después calculamos las aceleraciones absolutas, que esas se calculan la raíz cuadrada de la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial. Entonces, calculamos la aceleración de B es igual a la raíz cuadrada de la aceleración normal de B al cuadrado más la aceleración tangencial de B al cuadrado, y eso nos da la raíz cuadrada de 1.40 al cuadrado más 1.74 al cuadrado, que es 2.23 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Después calculamos la aceleración absoluta de D, que es la raíz cuadrada de la aceleración normal de D al cuadrado más la aceleración tangencial de D al cuadrado, y eso es igual a la raíz cuadrada de 0.01 al cuadrado más 1.99 al cuadrado. Da como resultado 1.99 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Después calculamos la aceleración de C, es igual a la raíz cuadrada de la aceleración normal de C al cuadrado más la aceleración tangencial de C al cuadrado, y es igual a la raíz cuadrada de 1.52 al cuadrado más 0.85 al cuadrado, y nos da 1.74 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Después calculamos la aceleración absoluta de F, que es la raíz cuadrada de la aceleración normal de F al cuadrado más la aceleración tangencial de F al cuadrado, y es igual a la raíz cuadrada de 2.95 al cuadrado más 1.96 al cuadrado. Nos da 3.54 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y finalmente obtuvimos la aceleración de E, que es igual a la raíz cuadrada de la aceleración normal de E al cuadrado más la aceleración tangencial de E al cuadrado, y la raíz cuadrada de 0.015 al cuadrado más 2.94 al cuadrado, y nos da como resultado 2.94 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y eso sería todo. A ver, póngame la última diapositiva, por favor. Tengo ahí, ya me surgió la duda, porque de pronto no entiendo los diagramas, no los interpreto, porque siempre necesito el dibujo a un lado, pero ahorita no hay problema, déjeme verificar. Ahí me está dando aceleraciones absolutas desde el punto B, C, D, E y F. Vámonos entonces desde el punto B, C, D y F. Póngame la imagen del mecanismo original o el que ustedes dibujaron, pero que tengan letras. Bien. Entonces, de acuerdo con esto, los puntos de los puntos B. Profe, ¿quiere que se la ponga acá para que la pueda ver mejor? Más grande. Quiero ver el dibujo y las... Ajá, sí, está bien. Ok, está bien ahí. No. Necesito el dibujo. Ya los puntos los identifiqué, nada más les voy a hacer la siguiente aclaración. Hágame más grande el dibujo. Ok, así está bien. Entonces, dice, los puntos B, D, E, B, C, D, E y F. Entonces ahí veo una congruencia grande. Por un
un lado le dan como dato la omega del eslabón 2. Esto quiere decir que del punto A nada más calculó la aceleración de A normal, porque no tenía la tangencial, evidentemente porque no le dan el valor de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso queda entendido, ¿no? Que fue lo que alcancé a distinguir en el polígono de las aceleraciones, ¿no? Ok. Ustedes calculan la aceleración de A normal y la de A tangencial, obviamente cero, porque el punto A describe una trayectoria circular como parte del eslabón 2. ¿Estamos? Sí. Entonces, si nos vamos y queremos remitirnos a componentes normales y tangenciales de los puntos del B hasta el E y F, si no mal recuerdo, B, C, D, E y F. Entonces, por un lado, yo veo que el punto D, que está anclado o está articulado o es parte tanto de 5 como de 6, pero me conviene verlo en 6 porque así es, así lo puedo yo interpretar. El punto D, si yo veo que pivotea el eslabón 6 en O6, quiere decir que el punto D también describe una trayectoria circular. Por lo tanto, el punto D tiene una componente que va dirigida hacia el O6, componente normal, y una tangencial perpendicular al eslabón 6. Ahí sí cabe entender que hay una componente normal y tangencial. Por otro lado, si yo quiero ver la del punto E, también, porque el punto E es parte de 7 y de 6, pero me conviene verlo en 6. ¿Por qué? Porque en el punto E yo veo una componente de AE normal que va dirigida hacia el punto O6 y la tangencial perpendicular a su normal. Sin embargo, cuando yo quiero ver la de los puntos B, C y F, no puede ser porque el punto B no está unido a un eslabón que esté anclado a un elemento fijo. Por ejemplo, si el punto B lo quiero ver desde 3, pues 3 no tiene ningún enlace al piso que pivotea y me dé una componente normal y tangencial y por lo tanto me dé una trayectoria circular. B está a 3 y B, como parte del eslabón 3, A no está unido ni al eslabón fijo, ni C tampoco. Si lo veo al punto B como parte de 5, tampoco, porque B está unido a D y D no está anclado al fijo. Lo podría ver como, por ejemplo, en el punto E, lo veo como parte del eslabón 6 porque veo que está dirigido y está unido a el eslabón 6 a O6. Pero si yo E lo veo del otro lado como parte de 7, pues está unido a F y F no está anclado al piso. Y no tendré que irme al siguiente eslabón. Entonces, por lo tanto, no es así. Tampoco ocurre con el eslabón, ni con el F, ni con el C, porque el punto C y el punto F describen trayectorias rectilíneas, no describen trayectorias circulares, por lo tanto, no tienen componentes normales y tangenciales. Ahora váyase a los resultados al final. Ahí. Entonces, si usted, no, F no lo pusieron, bueno, pero si lo sí, está F. Le están poniendo la componente de C, las componentes de C y F, como componentes normales y tangenciales. Entonces ahí hay un error, porque mientras la aceleración de B tampoco tiene, fíjese, la aceleración de B no puede tener componentes normales y tangenciales. Si se integraron una aceleración de B tangencial y una aceleración de F tangencial y una aceleración de E tangencial, me gustaría que me dijeran si están en el polígono. A ver, váyanse al polígono. Sí, sí está en el polígono. Entonces, esas no existen. A ver, póngame el polígono. En velocidades no hay problema. El polígono de aceleraciones.
Las velocidades estaban bien todas. Cuando entran las aceleraciones. Ahí. No. Aceleraciones. Esas son velocidades todavía. Velocidades. Ahí están las aceleraciones. Entonces comienzo. Tiene el origen de aceleraciones. La aceleración de A normal va hacia abajo, va dirigida hacia el centro de rotación y luego sigue con la aceleración de C visto desde A normal, que debe ser perpendicular al eslabón, y la tangencial, que esa es desconocida, y cierra con la aceleración de C, que es horizontal. Fíjense que ahí está, la aceleración de C, bueno, le puso normal, realmente no es de tipo normal, realmente es de tipo tangencial, si lo veo desde el infinito. Pero tengo la aceleración de C, ahí está, hasta ahí va bien. Es la aceleración de C y se acabó. Ahí no hay ninguna componente tangencial. Ya no aparece ninguna. Ahí está bien, hasta ahí está bien el polígono. Luego lo hace con la aceleración de B, la hace con A y la hace con C. Entonces tengo la aceleración de... aquí está en la ecuación. En la ecuación que está abajo del dibujo, que dice la aceleración de B normal, la aceleración de B tangencial es igual a la aceleración de A normal, más aceleración de B viceversa de A normal, más aceleración de B viceversa de tangencial. Ahí no hay aceleración de B tangencial, esa no existe, hay que quitarla. La ecuación debe decir la aceleración de B es igual a la aceleración de A normal más relativa de B viceversa de A normal más relativa de B viceversa de A tangencial. La aceleración de B no tiene componente. No tiene componentes normales y tangenciales. Es una aceleración de una aceleración de B a B a secas. ¿Por qué? Porque no describe ninguna trayectoria circular. No está unido a un eslabón que esté pivoteando. Entonces, esa ecuación habrá que corregirla. Por otro lado, también tiene la aceleración, la otra ecuación, la aceleración de B con C, donde dice, del lado derecho, 3 renglones antes de terminar, comienza con la aceleración de B normal más aceleración de B tangencial, es igual a la aceleración de C normal más aceleración de B viceversa C normal más la aceleración de B viceversa C tangencial. Igual, ahí el término del lado izquierdo, la aceleración de B normal más aceleración de B tangencial, nada más debe de ser una aceleración de B a secas. Y yo estimo que con cualquiera de esas dos se obtiene por un lado obtuvo la aceleración de B. Es que aquí apareció la aceleración de B tangencial. No sé cómo le hicieron, pero la inventaron. Esa no existe. No puede existir una aceleración de B tangencial. Porque no describe una trayectoria circular. Al principio, ¿no? Eso es lo que tenemos los del polio. Si no existe, lo creamos. Entonces, en este lado, B viceversa de A, se lo pueden calcular, la aceleración de B normal. Ahí está. Cuando ustedes ponen del lado izquierdo, están calculando 3 renglones antes de terminar, dice la aceleración de B normal es igual a la velocidad de B al cuadrado sobre BA. BA es una distancia entre dos puntos, tanto A y B están en movimiento. Para que sea una aceleración absoluta, uno de los puntos debe estar fijo al piso, o sea B o sea A. En este caso, ni B ni A están fijos al piso. Lo que está ocurriendo es que ahí estarían utilizando una aceleración relativa. Vean cómo arriba, la aceleración de B visto desde A normal, la están dividiendo para su obtención entre BA, que es 1.75. Cuando hacen con la parte de abajo la aceleración de B normal, utilizan nuevamente la distancia BA. Entonces, ahí no puede ser porque la distancia BA, ninguno de los eslabones está
Pero ninguno de los puntos está fijo. Si ustedes se remiten al lado derecho cuando calculan la aceleración de A normal, ¿verdad? En el tercer renglón del lado derecho de la figura, dice AA normal es igual a la velocidad de A sobre O2A. Aquí sí, la aceleración de A es absoluta porque están relacionando una distancia O2A, donde uno de los puntos está anclado al piso. ¿Cuál es? O2. Entonces, cuando yo hablo de la aceleración de B normal, entre una distancia de B cuadrado sobre BA, esa no existe, esa está inventada, no puede ser absoluta. No pueden verlo porque ninguno de los puntos está fijo, por lo tanto esta aceleración de B normal no existe, hay que quitarla. Y por lo tanto, la aceleración de B tangencial pues tampoco existe. Entonces habrá que plantear estas dos ecuaciones sin ese término, ¿verdad? De aceleración, solamente una aceleración de B absoluta. Y ya con eso obtendrán los valores de relativos de la aceleración de B visto desde C normal y la aceleración de B visto desde A normal, si lo quieren así obtener. En realidad lo que nosotros queremos obtener es la aceleración de B visto desde A tangencial, y con eso voy a poder obtener la alfa del eslabón 3. Y la aceleración de B visto desde C tangencial también tendrán que obtener la alfa de 3 con el mismo valor, pero con su distancia, entre su distancia BC. Tanto la aceleración relativa de B visto desde A tangencial, así como la aceleración relativa de B visto desde C tangencial, con las dos van a obtener el alfa de 3 y es una forma de comprobar. Por un lado, van a obtener de alfa de 3 con la aceleración de B visto desde A tangencial, pero dividiendo esta entre la distancia de BA. Y por el otro lado, van a obtener el alfa de 3, pero dividiendo esta aceleración tangencial, pero entre la distancia BC. Las dos deben de concordar porque tanto B, C y A están en un mismo eslabón. ¿De acuerdo? ¿Sí entendieron? Sí, profe. ¿Están tomando nota? Entonces, Sí. esta AB no tiene componentes, nada más es una aceleración de B a secas. Vámonos a la siguiente diagrama. Aquí sí, la aceleración de D sí tiene componente normal y tangencial porque decíamos que el punto D está sobre el eslabón 3, 4, 5, el eslabón 5, si no mal recuerdo. Y evidentemente ahí ya lo ven, la aceleración de D normal efectivamente está está dividido la velocidad de D al cuadrado entre O6D. O6 es fijo, por lo tanto sí tiene componente normal y tangencial. Ahí abajo tiene entonces decimos la aceleración de D. Esta ecuación está bien. La relativa es entre la distancia de B, ¿verdad? Vean cómo en esas dos aceleraciones absoluta de D normal y la aceleración relativa de D de normal, la diferencia que existe entre las distancias que dividen O6D, porque nada más hay un punto D del lado izquierdo, y abajo DB, porque hay una diagonal D, diagonal B, una distancia D, diagonal B. Entonces aquí está bien. Aquí sí es válido obtener la aceleración de D tangencial y la relativa. Esta sí está bien. Obviamente está bien siempre y cuando corrijan los valores que obtuvieron del diagrama anterior, porque es un hecho de que hay unos valores que obtuvieron del diagrama anterior, entonces corrigiendo el diagrama anterior, pues tendrán que modificar este. Pero esta ecuación está bien, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, vamos al siguiente. Y aquí, evidentemente, la aceleración de F, vistos desde normal, está bien planteada. Nada más hay que corregir los valores de acuerdo a lo que vayan modificando. La aceleración de F, ahí la aceleración en el segundo renglón del lado derecho, ponen aceleración de F normal. No, hay una aceleración de F a secas, porque es el pistón, nada más se traslada en forma recta. Entonces ahí hay que corregir. La aceleración de F es lineal y la aceleración de E, déjenme acordar del diagrama. A ver, pónganme el diagrama otra vez. El dibujo, perdón.
A ver, E sí tiene componente normal y tangencial. Ok, ya vámonos otra vez a donde estábamos. Ahí está. Entonces, la aceleración de E sí tiene componente normal y también debe tener componente tangencial. Entonces, nada más la aceleración de F no tiene componente normal. AF es a secas porque es un pistón. Los pistones no pueden tener componentes normales y tangenciales. Entonces, aquí en su diagrama, en su problema, en su mecanismo tienen dos pistones. Ni uno de los dos tiene componente normal y tangencial. Entonces, nada más tiene una aceleración a secas. Los puntos B, que no es un pistón, y los otros dos pistones, C y F, nada más tienen aceleraciones a secas. Entonces, tomen nota. Entonces, por lo tanto, aquí la aceleración de E normal sí existe, pero deben de corregirla de acuerdo a las bolas que le vayan arrojando sus modificaciones. La aceleración de F no tiene componente normal, nada más es una aceleración de F a secas. La aceleración de F visto desde normal sí existe porque es una relativa. Y nada más. Entonces, cuando ponen ahí midiendo la aceleración de F normal, pues no es cierto, no existe esa. Sería una aceleración a secas y debe ser una aceleración vertical hacia arriba o vertical hacia abajo. La relativa sí puede existir porque es relativa. Y debe ser perpendicular a la distancia EF. Sí, eso sí es cierto. Bien, la siguiente diapositiva. Entonces, alfa 3 se calcula con la aceleración relativa de servicios de la tangencial y la distancia CA, correcto. La aceleración de 5 con la distancia BD, sí, está bien. Obviamente hay que corregir los valores que obtengan de las modificaciones, también está bien. Alfa 6 con la aceleración de D tangencial o 6D, correcto. Bien. Alfa 7 con la distancia EF y la alfa E. Ok, las ecuaciones están bien, nada más habría que modificar los valores que vayan obtenido de las correcciones en los polígonos. Bien, está bien esto. Y esta es la última, ¿verdad? Ah, no, aquí. Y la aceleración de C tangencial, si existe, no. La aceleración de C es la del pistón. Esa más es una aceleración a secas. El primer término no existe. Porque está manejando para la aceleración de C, que es una aceleración tangencial absoluta a la distancia AB. AB, alfa 3 por AB, AB, ninguno punto es fijo, por lo tanto este primer renglón no existe. Está inventado, no se puede poner en el diagrama, no hay definición. La aceleración de C es una aceleración a secas y nada más se mide directamente el dibujo y es lo que da. La aceleración de B normal, lo mismo ocurre con esta, no existe. Porque el punto B la aceleración de B absoluta, normal, la quieren calcular con una distancia AB, que ninguno de los puntos es fijo, por lo tanto, el segundo término tampoco existe. Los dos primeros renglones no existen. La aceleración de F, tampoco. La aceleración de F no se puede calcular así, porque es una aceleración a secas, ¿verdad? Y la quieren calcular con una distancia EF de dos puntos E y F que están en movimiento, por lo tanto, el tercer término, el tercer renglón tampoco existe. Y la aceleración de E tangencial es del punto que está en E y F. Tampoco. No, ay, ya se me voy a olvidar. Regrésame el diagrama otra vez. Sí. El punto E sí tiene componente normal y tangencial. Ahora sí, pónganmelo al final. Entonces el punto E, ese punto E sí tiene componente tangencial. Sí, vean, no terminé de leer. ¿Por qué sí existe esta aceleración de tangencial? El cuarto renglón, ¿por qué existe? Porque están calculando alfa 6 con la distancia EO6
O6 sí es un punto fijo, por lo tanto, sí me va a referir a una absoluta de AE tangencial. Este cuarto renglón sí existe. Y los últimos renglones, la aceleración de B no opera porque la aceleración de B no se calcula con esas dos componentes, sino se mide directamente del dibujo la aceleración de B. Entonces este renglón no existe y nada más tendría que yo obtener su resultado midiendo directamente en el dibujo la aceleración de B. La aceleración de D sí se calcula con la componente anormal y tangencial. Entonces el segundo renglón de las raíces, hablando de las raíces, ¿verdad? El segundo renglón sí existe, el primero no. La primera raíz no existe. La tercera ecuación es la aceleración de C, que sería la del pistón. Esta aceleración de C y la aceleración de B se miden directamente del dibujo, no hay raíces. Por lo tanto, el primero y el tercer renglón no son correctos. La aceleración de B y la aceleración de C, repito, se miden directamente del dibujo. No tienen componentes normales y tangenciales, solamente el renglón 2 de la aceleración de B. La aceleración de F, por obvias razones, tampoco existe porque es la del pistón. Es una aceleración vertical hacia arriba o vertical hacia abajo, y tampoco se obtiene con raíces, entonces hay que cancelar este renglón. Entonces, vuelvo a repetir, la aceleración de B, la aceleración de C y la aceleración de F no se pueden calcular así porque son F porque es un pistón y C porque es un pistón y B porque es un punto que refiere a un eslabón acoplador. Y por último, la aceleración de E, esa sí tiene componentes normales y tangenciales. Evidentemente la tangencial la tiene ahí arribita y sí se calcula así tal cual. Nada más hay que obtener los dibujos. Entonces repito, la aceleración de B se mide directamente del dibujo, no tiene componente normal y tangencial. La aceleración de C y la aceleración de F, como son pistones, son aceleraciones lineales y se miden directamente del dibujo. Hay que hacer esas correcciones que le estoy indicando. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí entienden por qué o les explico? ¿Está bien? No, bueno, yo sí entendí por qué. Ok. Sí entendí yo también. Ok, correcto. Entonces, Sí, con que profe, uno o sí. dos lo hayan, con que lo haya entendido uno o dos, ya los demás les explican. Bien, nada más hay que hacer esas modificaciones y en la siguiente sesión nada más me muestran modificados sus diagramas de aceleraciones y podemos, nada más estaría el dibujo del mecanismo para referirlo porque no me lo sé de memoria y ya con eso entiendo, o si pueden poner el dibujo del mecanismo, así como lo hicieron en las velocidades, por parte lo pueden hacer, y me ponen el polígono de aceleraciones y ya viendo eso ya vi que corrigieron y ya cualquiera que me lo explique, pues ya. En velocidades todo está bien, hasta donde alcancé a comprender todo está bien. Bien, muchachos. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces se va a quedar pendiente el otro equipo para exponer y correcciones de esto. ¿Sí? Sí, profesor, está bien. Ok, entonces nos vemos el día jueves jueves para corregir y el viernes, que sería el último día para que puedan exponer las personas de individual. Vamos a tratar de extender a ver si puede todavía el lunes porque tengo que empezar a revisar las tareas que me manden. El día 18 sí es el último día para las tareas, pero ya yo que podemos exponer el lunes a los que falten, pero ya aquí son prácticamente todos están ya con sus exposiciones. Un objeto que le falta en lo individual. Bien, entonces me despido, les agradezco su atención por haberse conectado y pacientemente esperar a sus compañeros y a mí a veces en ocasiones. Pásenla bonito, nos vemos el día jueves para continuar. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor. Nos vemos el jueves. Gracias, profesor. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, que tengan un excelente día todas y todos. Hasta luego, profesor. Adiós. Hasta luego, profesor. Bye.